personal, yo creo que es bonito, a mí me gusta, trastornos hemodinámicos. Uno de los requisitos para que los trastornos hemodinámicos se lleguen a desarrollar es porque tiene que haber un vínculo entre la agresión y lo sano o lo homeostático que pueda estar el cuerpo. Para que un trastorno hemodinámico se desarrolle, tiene que ir en función de un mecanismo de defensa. O sea, quiere decir que para que se desarrolle un trastorno hemodinámico tiene que haber vascularización. Antes de todo, usted, señor Brian, ¿le puedo hacer una pregunta? Señor Brian. Sí, doctor. Quisiera hacer un par de preguntas y las preguntas usted las va a hacer, Lío las va a contestar y para que tenga una idea de qué vamos a hablar. Okay. ¿Usted qué edad tiene? ¿Edad? Sí, ¿qué edad tiene? 22 años. ¿Cuántos? 22. 22 años, muy bien. ¿Cuándo fue la última vez que su mamá y su papá lo castigaron a usted? Hace un montón. Hace muchos años. ¿Hace cuánto? Hace muchos años, no recuerdo sinceramente. Entonces, en ese tiempo que hace años, ¿cómo lo castigó a su mamá? ¿Con apuras cinchazos o chancletazos? Chancletazos. Chancletazos. Era más efectivo la chancleta, ¿sí? Sí, o sea, es que el problema del cincho es porque le deja quizás marcado una línea, pero en cambio la chancleta es más homogénea, o sea, un par de chancletazos yo creo que son efectivos, hacen cambiar la vida, hasta le puede dar sueño, fiebre, y le hace ver la vida con otro nivel. Es por eso que gracias a esos castigos que nuestros queridos padres nos dan, algo se arregla en la vida del individuo. Ahora, ¿por qué le pregunto eso? Porque que después de que le han pegado sus par de cinchazos o chancletazos, ¿qué es lo que usted tiene en esa, qué marca le queda en la piel? Pues evidentemente hay un enrojecimiento. Ese enrojecimiento puede ser muy leve, moderado o severo. Y ese enrojecimiento puede llegar hasta provocar un morete, como habitualmente se conoce en la manera de hablar del salvadoreño. Entonces, son una serie de cosas, o por ejemplo, me imagino que ustedes algún día habrán subido hasta la 5ª planta del edificio de la Facultad de Medicina. Yo lo hago diariamente y eso cansa. Y usted al final termina, cuando llega a la 5ª planta, tremendamente cansado, enrojecido, como diríamos, bien chapudo y con mucho cansancio. La cuestión es de que si usted es una persona sana, automáticamente en un par de minutos usted se va a recuperar y como que nada. Pero el problema es cuando, por ejemplo, sube a la 5ª planta, usted se enrojece, se pone bien chapudo y un cansancio que no termina y tiene que esperar hasta 10 minutos. Ahí ya es un problema. O sea, el que usted desarrolle un enrojecimiento, un edema o una serie de alteraciones que al final van a llegar a perjudicar un órgano en específico, hay que tener mucho cuidado. Entonces, iré explicando una serie de mecanismos que se tienen que desarrollar para poder entender lo que son los trastornos hemodinámicos. Por favor, hoy sí podemos pasar a la siguiente imagen. Miren chicos, desde el momento que se sucede una injuria o una alteración o una lesión, en los temas anteriores que hemos visto, por ejemplo, el tema de lesión celular, trastornos adaptativos, en cierto modo hay mecanismos que suscitan y que implican a desarrollar lo que vamos a ver este día. Lo primero que inicialmente sucede cuando hay una alteración lesional es el edema. El edema, en su definición podríamos decir que es la colección o acumulación de líquido en el espacio intersticial o intercelular. O sea, ¿qué quiere decir, chicos y chicas? Que la primera manifestación, óigase bien,
que la primera manifestación que va a suceder cuando hay una alteración hemodinámica de la microvascularización es el edema. El edema hay que saberlo entender, o sea, puede haber tumefacción o hinchazón, que es en sí edema. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Cuando, por ejemplo, tenemos un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio es cuando lo que en clase a ustedes les habrán dicho, lo que tiene que ver cuando hay un exudado. Un exudado es cuando hay un proceso de un líquido espeso con una densidad arriba de 1020, con una gran cantidad de degradación de proteínas, que es fétido, maloliente e inmundo, cual al final lo que va a generar es un edema de tipo inflamatorio, ¿de acuerdo? O sea, un edema de tipo inflamatorio. Y la otra versión o la otra alternativa es el edema no inflamatorio, que este correspondería, por ejemplo, a lo que sería un trasudado. El trasudado, por definición, sí, se lo metió en la boca. Disculpen la interrupción. Al final, lo que ustedes tienen es en un edema no inflamatorio, es cuando hay alteraciones propiamente en relación a un trasudado. Se les habló y se definió que trasudado es aquello bajo en proteínas con una densidad abajo de 1012. O sea, es casi, diríamos, un líquido extremadamente claro, brillante y translúcido. O sea, la diferencia es evidente, tanto a la hora de hablar de un edema de tipo inflamatorio y de un edema no inflamatorio. Ahora, el edema tiene manifestaciones a diferentes órganos. Por ejemplo, tenemos aquí ponemos un ejemplo de edema. Hablamos de hidrotórax. Hidrotórax es la presencia de líquido a nivel del tórax. ¿En qué circunstancias podría haber la presencia de líquido circulando o libre en tórax? Podríamos tenerlo, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón que suscita debido a problemas de encharcamiento, por ejemplo, cuando hay problemas cardiovasculares en el retorno, y conduce a que haya consecuentemente retención del líquido y se vea un hidrotórax. Podemos tener un hidropericardio. El pericardio es la capa mesotelial que recubre el corazón. Entonces, por ejemplo, cuando hay trastornos de mucha congestión o aumento del volumen, el hidropericardio es en donde vamos a encontrar líquido entre lo que es el corazón y la capa del pericardio. El hidroperitoneo, que en sí se llama ascitis, se han dado cuenta ustedes, las personas alcohólicas que ya de tiempo han consumido o están consumiendo alcohol y se vuelven extremadamente con el abdomen bien globuloso, es debido a la presencia de líquido circulante en el abdomen. Ahora, ¿pero por qué razón? Les voy a explicar. El problema de una persona alcohólica, se recordarán que estuvimos hablando que cuando hay una lesión irreversible a nivel de un hígado graso, esto se convierte en un hígado con cirrosis. En el hígado con cirrosis hay una hormona que se llama albúmina, y en circunstancias de la citis hay una hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia es un factor que contribuye para que se suscite el desarrollo de una citis. Ahora, ¿qué función cubre o contribuye la albúmina? La albúmina lo que trata es de tener una homeostasis a nivel de lo que es el líquido peritoneal. Entonces, al no existir esa cantidad mínima necesaria para tener un regulamiento adecuado del líquido que esté circulando en el abdomen, y al tener un paciente, en el caso que es cirrótico, que no haya producción adecuada de albúmina, esto conduce a que se produzca una hipoalbuminemia, y al haber una hipoalbuminemia brota o se desarrolla lo que sería una citis. Y ahora, el siguiente término es anasarca. Anasarca es el edema generalizado. O sea, son aquellos pacientes con insuficiencia renal aguda que ya evidentemente no manejan adecuadamente los líquidos,
y habitualmente cuando ellos en la mañana, cuando se despiertan, aparecen o se levantan de la cama extremadamente edematizados desde miembros inferiores hasta la cara. Entonces, eso, anasarca, es la presencia de edema generalizado en todo el cuerpo. O sea, son las diferentes manifestaciones que pueden existir para que se desarrolle en lugares específicos. Ahora, primero lo importante, la definición: colección o acumulación de líquido en el espacio intersticial. Ahora, para que sea edema tienen que haber dos alternativas: inflamatorio a través del exudado y no inflamatorio a través del trasudado. Ahora, y que los mecanismos indiscutiblemente que hacen de que se forme un edema son el aumento de la presión intravascular. Esto quiere decir que cuando tenemos alteraciones del aumento de la presión intravascular, quiere decir que pueden existir alteraciones del retorno venoso. Por ejemplo, alteraciones en el retorno venoso, aquellas personas que tienen varices, mala circulación evidente en miembros inferiores, hace de que, aparte de que tengan dolor en la mala circulación, hace de que en ese momento, si ustedes se habrán dado cuenta en las personas que tienen varices de miembros inferiores, el retorno, el que haya una circulación adecuada de abajo hacia arriba, condiciona a que exista una éstasis o acumulamiento que al final va a repercutir en una formación de un edema en miembros inferiores. O también el aumento del flujo de la sangre arterial. Entonces, cuando por ejemplo hay un exceso del trabajo de un órgano, lógicamente lo que va a existir es aumento del trabajo y aumento de la circulación, lo cual va a condicionar el aparecimiento de un edema local en ese órgano específico. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Aparte de lo anterior, mientras aparece la anterior, por favor, la anterior. La anterior. Uy, ahí quedemos un momento. Les he dicho de que para que se reproduzca un edema tiene que haber un aumento de la presión intravascular, un aumento de la permeabilidad de la pared vascular, reducción de la presión oncótica del plasma, retención renal de sodio y obstrucción del flujo linfático, que son los factores que son evidentemente esenciales para desarrollar un edema. Siguiente imagen, por favor. Quiero que tengan aquí estamos viendo lo mismo, la misma explicación del tema anterior, o sea, cuáles son los grupos fisiopatológicos que van a causar el edema. Evidentemente el problema es a nivel del lecho capilar que tenemos en la imagen. Aquí lo que vamos a tener es que evidentemente hay alteraciones a nivel de la presión hidrostática, presión coloidosmótica del plasma, aumento de la presión del líquido intersticial, y también finalmente lo que vamos a tener es un retorno anómalo, lo cual va a condicionar la presencia de extravasación del líquido local que al final se va a generalizar. Alteraciones propiamente de la pared que van a condicionar esta entidad. Quiero que recuerden que cuando hablemos de trastornos hemodinámicos, el primer efecto que se va a desarrollar en una lesión es edema. Siguiente imagen. Ahora, si el edema no se resuelve, es cuando, por ejemplo, chicos y chicas, ¿quién de ustedes no se ha caído, se ha pegado un golpe, de repente se ha caído de la cama y se ha hecho un gran chindondo? ¿Va? No sé si se recordarán que personas que de repente se caen de la cama, se pegan en la cabeza y se les hace una gran... Eso inicialmente sería un edema. O sea, el acumulamiento de líquido en un área específica que se manifiesta a través de un volumen de masa, o sea, un edema. Ahora, yo sé que en ese momento hay dolor porque el aumento de la presión por la presencia del líquido conduce a compresión de fibras nerviosas y lógicamente eso duele.
Ahí inicialmente es cuando, por ejemplo, usted lo que toma la decisión de tomarse un analgésico y con eso supuestamente usted espera que se resuelva el dolor. Ahora, si usted no resuelve el edema, viene la siguiente etapa. Viene lo que conocemos como hiperemia y congestión. Ahí la imagen que usted está viendo son los cornetes nasales, o sea, es casi diríamos la porción posterior de las fosas nasales, en donde ve que hay, aparte de edema, ve cambio del color o hay un enrojecimiento. Ese enrojecimiento puede ser tanto hiperemia o congestión. Ahora, aquí vemos que los cornetes específicamente nos está demostrando que ahí lo que existe es una rinofaringitis aguda. Ahora, por definición, la hiperemia y congestión son términos que macroscópicamente se parecen. O sea, usted puede ver una persona con un enrojecimiento bien manifiesto y ahí usted tiene que saber la diferencia que es hiperemia y congestión. Hiperemia tiene que ver con lo sano y la congestión tiene que ver con lo patológico. Lo que usted primero va a desarrollar, por ejemplo, el que usted suba a la quinta planta, que usted haga un esfuerzo, que usted desarrolle una actividad, el que usted de repente tenga que salir corriendo con gran esfuerzo, corra una cuadra entera, ese incremento de energía y incremento de actividad muscular, incremento de la vascularización, ahí ese enrojecimiento, eso que usted se ponga pachacudo, eso es sí una hiperemia. Ahora, cuando ya hablamos de que usted no se recupera y comienza a tener alteraciones de que ya usted llama la atención de que no hay reposo, no hay tranquilidad, hay exigencia de oxígeno, es cuando ya hablamos de congestión. Hablar de congestión es hablar cuando ya existe un mecanismo patológico que está afectando a la salud. Siguiente imagen. Aquí tenemos lo que sería la siguiente manera, o sea, la diferencia entre hiperemia y congestión. Vamos a comenzar primero por hiperemia, porque sería el primer mecanismo. Es un proceso activo que se da por aumento del riego sanguíneo tisular secundario a una dilatación arteriolar. O sea, en el momento que usted va a desarrollar algo en la respuesta de defensa, o sea, le entra una bacteria a su organismo y lo primero que va a suceder es que su cuerpo va a tratar de defenderse a través de la dilatación, de la vasoconstricción arterial y, en el caso específico, en inflamación. Ahora, pero esto es normal. Ahora, aquí lo que vamos a ver es tejidos eritematosos enrojecidos por sangre que habitualmente va a ser oxigenada. O sea, ¿cuál es la característica de la hiperemia? Que es una sangre de origen arterial. Óigase bien, la sangre de origen arterial oxigenada con cantidad de mucho oxígeno tiene que ver con la hiperemia. ¿Ok? Ahora, tenemos la otra parte que es la diferencia, lo contrario, congestión. Esto es un proceso activo, se debe por escaso vaciamiento de sangre tisular. Por ejemplo, ya hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca. Para que un paciente llegue a insuficiencia cardíaca no es de la noche a la mañana. Tiene que pasar un periodo de molestia, síntomas para desarrollar. Y aquí habitualmente ya la congestión se ve de una manera muy diferente. Es porque vemos los tejidos cianóticos, vemos con una apariencia rojo azulado mate, y porque sí vemos que la hemoglobina es reducida. Ahora, la importancia es de que la hiperemia se da en mecanismos inmediatos de defensa. El que usted tenga un enrojecimiento después de un golpe, después de una herida, de una inflamación, el que usted suba a la quinta planta, el que al final usted al poco tiempo se recupere, significa que estamos bien. Eso es una hiperemia. Pero, por ejemplo, la congestión es cuando ya usted tiene un cambio de color que tiene que ver con algo patológico y es de origen venoso. Es casi diríamos cuando ya hay problemas en el retorno. El que usted, por ejemplo, padezca de varices de miembros inferiores y tenga problemas que la sangre así
tenga dificultad en subir y se vean que las venas de miembros inferiores se vean muy tortuosas. Siguiente imagen. Primero es edema, segundo hiperemia y congestión. El tercer mecanismo es el siguiente. O sea, si usted a veces un simple y sencillo analgésico puede detener el edema, puede detener la congestión, pero si no, pasamos a la siguiente etapa: hemorragia. La hemorragia es cuando, acuérdense que vulgarmente, veamos, alguien se cae de la cama, se golpea y se hace el gran chindondo. Depende de la intensidad, así va a ser que hasta que se pueda romper la piel. Ahora, lógicamente va a existir edema, consecuentemente va a haber hiperemia, que sería lo normal, y de ahí si se rompe la piel, probablemente lo que puede suceder, y es lo que tenemos, el tercer mecanismo, hemorragia, que sería extravasación de sangre secundario a ruptura de vasos. Ahora, una hemorragia puede ser externa, o sea, afuera, en la piel, un ejemplo, o tener una hemorragia interna, cuando por ejemplo tenemos un hematoma, una equimosis, unas petequias y púrpuras. Ahora, ¿qué es la diferencia? Cuando hablamos de hematoma, hablamos de una estructura de gran dimensión, puede ser una articulación, puede ser una porción, póngale, que usted se caiga y tenga un golpe en el abdomen, en los pechos, y se vea evidentemente una colección hemática bien localizada. En relación de equimosis, petequias y púrpuras, las tres son lesiones de aspecto hemorrágica. Solamente lo que cambia es el tamaño. Hay unas que pueden medir 1 milímetro, abajo de 1 milímetro, arriba de 1 milímetro, y en esa manera es como se clasifican este tipo de lesiones hemorrágicas: equimosis, petequias y púrpuras. Las púrpuras más que todo se dan en aquellos procesos de trastornos de coagulación tipo la hemofilia. Siguiente imagen. Las hemorragias pueden ser de múltiples formas. Podemos tener hemorragias en cavidades y tienen sus nombres. Hemartrosis son aquellas hemorragias que se dan adentro de las articulaciones sinoviales. Pongamos la rodilla, el codo, la articulación coxofemoral, el hemopericardio. Imagínense la idea de que una persona tenga una herida de arma de fuego y curiosamente hay una herida de corazón. Esa colección de sangre en el pericardio provoca un hemopericardio. Un disparo de arma de fuego que haga que entre el dispositivo entre en el peritoneo, en el abdomen, provoca una hemorragia, y eso es una hemoperitoneo. O el que un disparo o una lesión espontánea haga la presencia de sangre en tórax, eso se llama hemotórax. Ahora, las consecuencias de lo anterior, ¿cuáles podrían ser? Shock hipovolemia, o sea, alguien que tenga ruptura de un órgano, alguien que esté en una situación de anemia, o alguien que tenga aumento de la presión, o sea, súbita, así como cuando se pueda romper un vaso arterial, y lo cual consecuentemente inmediatamente a la muerte. Ahora, si usted previene o estabiliza la hemorragia, pasamos a la siguiente etapa. Siguiente imagen. La hemostasia, pues es un proceso que trata del objetivo de mantener la sangre en estado líquido, sin coágulos, intravascularmente. O sea, a todo esto, si ustedes se recuerdan, primero es el edema, después la hiperemia, congestión, hemorragia, y ahora tenemos lo que el cuerpo trata e intenta es provocar una homeostasis. Ahora, ¿a través de qué manera? Formar un tapón hemostático si de repente exista una lesión vascular. O sea, la homeostasis lo que pretende es tratar en lo posible de echar mano de los mecanismos de la cascada de la coagulación para provocar la presencia de un tapón trombótico debido a que hay una lesión vascular. Ahora,
cuando hay una lesión vascular, ¿cuáles son los factores que intervienen, que están en contra de, y que en lo posible tiene que haber una hemostasis? ¿Sería cuál? Hay problemas a nivel del endotelio vascular, hay problemas a nivel de las plaquetas y hay problemas de la cascada de la coagulación. O sea, que el tratamiento tiene que ir dirigido. Si usted como personal de salud identifica que hay problemas de que no hay una hemostasia adecuada, usted tiene que pensar que el problema puede ser a nivel del endotelio vascular, o sea, la pared de la arteria o de la vena, o el problema sea en sí la función de las plaquetas, o hay un problema de las cascadas. Recuérdense que es una línea secuencial de mecanismos que al final conllevan, o sea, a que haya una formación de un trombo. Entonces hay que investigar esta imagen. O sea, ya tenemos, esta es la cuarta estadio que se desarrolla. Siguiente imagen. Ahora, si de lo anterior el órgano se repone y ha formado un trombo, o sea, pues, si usted tiene, por ejemplo, una hemorragia, lo que se pretende es de que su organismo forme un coágulo. Ahora, pero si ese coágulo va en manera opuesta, si el coágulo que se forma ya es patológico, tenemos lo que se llama trombosis. La trombosis, usted probablemente había oído hablar de problemas trombóticos, que son aquellas personas que padecen de enfermedades que fácilmente generan trombos y ocluyen el paso normal de sangre con el aporte de oxígeno. Entonces, este es un proceso opuesto a la homeostasis, es lo contrario. Lo que se pretende aquí es que puede haber un trombo de tipo arterial o venoso. O sea, aquí ya esto va de la mano casi con lo anterior. O sea, hablamos de hiperemia y de congestión. La hiperemia es de origen arterial y la congestión es de origen venoso. Quiere decir que ya esto va de la mano. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a hablar que puede haber un trombo arterial o un trombo venoso. Quiere decir que también una hiperemia puede tener un trombo o también un trombo lo puede tener una congestión. Ahora, ¿cómo se forma un trombo o una trombosis? Es aquella estructura que está constituida por fibroblastos, macrófagos, que son células espumosas, en ese caso, leucocitos, colesterol y ácidos grasos y restos de células. O sea, es casi diría lo que ustedes ven allí es un componente que en lo posible echa mano de estructuras que aparentemente, en este caso, no son normales, con el objeto de provocar oclusión. Ahora, una trombosis es un llamado de atención. ¿Por qué? Personas que tengan niveles altos de colesterol, tengan niveles altos de triglicéridos, este colesterol o esta grasa que se va impregnando en sus arterias se va adheriendo y puede llegar a tener problemas. O sea, la serie de consecuencias de tener colesterol en superficie de arterias y venas puede provocar que se puedan endurecer, calcificar y provocar hemorragia. Entonces, una trombosis puede ser debida a la oclusión de la presencia de colesterol endurecido que hace de que no hay un flujo adecuado. O sea, la trombosis ya es un problema netamente que hay que solucionar. Siguiente imagen. En todo esto, como ya sabemos que ya el problema trasciende y no lo podemos detener, o sea, dijimos al principio que cuando hay una lesión llamativa de alguien que se haya caído, póngase, una simple caída puede provocar todas estas manifestaciones de lo que es un edema, una hiperemia, una congestión, una hemorragia, etcétera. Entonces, llegamos a saber cuál es realmente la fisiopatología de todo esto. Y aparece un elemento, esta va a ser pregunta de examen, la tríade de Virchow. Son componentes básicos que describió este autor, en donde existe
la tríada de Virchow dice que para cuando hay una trombosis es porque hay lesión endotelial, alteraciones en el flujo sanguíneo, o sea, éstasis y el flujo turbulento. Es cuando, por ejemplo, la sangre o el fluido sanguíneo va de una manera muy lenta, pero muy lenta, y con muchas obstrucciones. Y también, aparte de eso, la tríada de Virchow también se caracteriza por hipercoagulabilidad. O sea, hay la sangre, aparte de que está lesionando el endotelio, también hay alteraciones de que la sangre va muy lenta y está hipercoagulada. Entonces, son alteraciones que ustedes tienen que tomar en consideración y saber que la tríada de Virchow tiene mucho que ver cuando hay problemas de trombosis. Tríada de Virchow. Siguiente imagen. Aquí ustedes ven la imagen típica de que nos va a dar a entender a qué se debe la trombosis. La trombosis tiene mucho que, es casi, digamos, un círculo vicioso. Un círculo vicioso en donde vamos a ver la alteración de la lesión endotelial con la hipercoagulabilidad y con el flujo sanguíneo anómala. Que al final, si cada uno de ellos persiste, va a incrementar el mecanismo de trombosis. ¿De acuerdo? O sea, son alteraciones que hay que tomar en consideración. Siguiente imagen. Ahora, si esto persiste, la trombosis hace que se formen lo que serían trombos. Trombos son, diríamos, procesos patológicos de coágulos que se han formado y que estos nódulos o coágulos o estructuras amorfas se detienen en algunos lugares del organismo, como por ejemplo tenemos un trombo en una pared del corazón, que es el que está a la izquierda, o un trombo que se ha estacionado en el segmento de las arterias de la aorta abdominal. Ahí ustedes ven que hay dos pinzas. Esas pinzas demuestran que hay un trombo a nivel de la aorta abdominal que está obstruyendo la salida de las arterias renales. O sea, si hay trombosis, probablemente este paciente tiene un problema grave de salud y evidentemente tendrá un efecto de una trombosis. Siguiente imagen. O sea, el trombo al final lo que va a provocar es problemas de obstrucción, o se va a diluir o va a provocar una embolia. O sea, diríamos lo más grave a todo esto es la embolia. Aunque al final si un trombo se puede resolver. El problema es a veces se organizan y se canalizan con el objeto, la canalización es para tratar en lo posible que vuelvan a tener su estado original del paso normal de sangre oxigenada. Pero en sí, el destino del trombo, uno, o se obstruye, o al final lo que va a provocar es una obstrucción del paso de sangre, o se va a diluir, o sea, va a desaparecer, o se va a desprender. O sea, la embolia se convierte en un émbolo. O sea, en el momento que en lo posible que se está comenzando a diluir, hay trozos de la trombosis de sangre que se pueden ir a distancia. Y al final lo otro podría suceder de que haya una organización y canalización de esa estructura y el paciente siga adelante. Siguiente imagen. Ahora, si este trombo que se ha formado se diluye, puede aparecer la siguiente circunstancia que puede ser muy peligrosa, es la embolia. Se dice que en 99% de los casos un trombo que se desprende de su lugar de origen se sitúa en otra parte de la circulación. O sea, quiere decir que si por ejemplo tenemos una trombosis en una arteria coronaria del corazón, ese trombito pequeño se desprende se desprenden fragmentos de colesterol que se han pegado en la pared, probablemente esos se pueden ir a incrustar en arterias cerebrales a través de las carótidas, de las yugulares, y provocar un efecto a distancia. Ahora, por ejemplo, la embolia, ¿qué sustancias podrían ser embolias?
aire, grasa o una masa sólida. Por ejemplo, la típica inyección mal colocada que usted hace la maniobra de que va a introducir el líquido y no se termina de sacar el residuo de aire en la inyección y usted la coloca, ese aire que usted no ha sacado, probablemente usted se lo va a inyectar al paciente y va a probar si el paciente puede resolver, si no, lo que va a suceder es que usted está inyectando o metiendo a su cuerpo y va a provocar una embolia de aire. Ese aire residual en una inyección puede tener daños. O, por ejemplo, la embolia de tejido graso. Aquellas personas que tienen fracturas de huesos largos, esa movilización de ese hueso lo que puede provocar es que se desprendan trozos de grasa y se puedan ir a localizar en algunos lugares, por ejemplo, un embolismo de tejido graso después de una fractura de fémur a nivel de pulmón. Podemos encontrar trozos de grasa microscópica en pulmón. O podemos tener, por ejemplo, una masa sólida. Este es el ejemplo más claro. Una persona que tenga varices de miembros inferiores, que tenga gran problema en su circulación, el trombo que se ha formado en las venas inferiores de los pies se desprenda y comienza a ascender y subir y se va a localizar o a incrustar o adherir a las paredes cardíacas y al final en la circulación cardiopulmonar lo que puede llegar a provocar es un tromboembolismo pulmonar. O sea, es una cuestión mucho más grave debido a que existe inicialmente un problema de varices de miembros inferiores y puede llegar a dar como consecuencia este tipo de émbolo. Y que normalmente se enclava, o se adhiere en la circulación menor o mayor que tiene que ver en el caso de corazón-pulmón. O sea, un simple trombo que se ha formado en miembros inferiores puede llegar a correr en distancia hasta llegar a tener una oclusión de la arteria pulmonar. Y este tipo de pacientes lo que pueden provocar en ese momento es asfixia y muerte. Siguiente imagen. Como lo anterior dice, vaya, hacia el final hay muerte, esto es lo que va a suceder, infarto. Si hemos dicho de que un simple émbolo se desprenda y esa cantidad de colesterol que está adherida a las carótidas, a las arterias del corazón, lo que puede provocar es una obstrucción total del flujo sanguíneo y va a provocar un infarto, que es una lesión irreversible secundaria o ausencia del riego sanguíneo arterial en el caso de una isquemia o interrupción del drenaje. Normalmente el infarto es debido a trombosis o a embolia y la mayoría son arteriales. Ahora, aquí comenzamos a especificar algo que es bien importante. Ustedes en lesión celular les enseñaron lo que sería la necrosis de coagulación. Pues acá la necrosis de coagulación se convierte a posterior con el nombre de infarto. O sea, ustedes tienen que tener en mente que cuando se habla de infarto, entre paréntesis, necrosis de coagulación. Ahora, para poder poner el nombre que ya vamos a ver, primero tienen que saber cuáles son los órganos sólidos y los órganos laxos y los órganos tubulares. Siguiente imagen, por favor. Tipos de infartos, entre paréntesis, necrosis de coagulación. Acuérdense, tipos de infarto, entre paréntesis, necrosis de coagulación. Hay un infarto que se llama de tipo rojo o venoso. Infarto rojo o venoso. Estos órganos que se manifiestan con esta patología tienen que ver con órganos laxos. Órganos laxos, ¿cuáles son? El pulmón. Y órganos tubulares, esto no aparece ahí, pero los órganos tubulares que serían el tubo digestivo,
y en los tejidos laxos el pulmón. Aquí lo que vamos a tener es un problema de obstrucción venosa, y lo que va a condicionar es el aparecimiento de la imagen que ustedes tienen ahí. Es más oscura. Esa imagen que tienen ahí es pulmón. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Eso es un infarto anterior. El anterior infarto venoso o rojo, que tiene que ver con órganos tubulares y órganos laxos, o sea, órganos así como los tubos digestivos, intestino delgado y grueso y pulmones. Perdón. Y el otro infarto, entre paréntesis, necrosis de coagulación, se llama infarto de tipo arterial o blanco. Aquí el problema es obstrucción arterial, y los órganos que están alterados son órganos sólidos. Ahora mi pregunta, ¿cuáles son los órganos sólidos? Para que usted pueda darle el nombre y apellido correcto. Órganos sólidos son corazón, órgano sólido, corazón, riñones, ovarios, testículos. O sea, todo aquel órgano que sea una estructura sólida, eso tiene que ver con el infarto de tipo arterial o tipo blanco. ¿De acuerdo? O sea, para poderle poner el nombre a un infarto, usted tiene que saber si eso es un órgano sólido, si es un órgano tubular, si es un órgano laxo. Laxo es pulmón, tubular, tubo digestivo, si es sólido, corazón, ovarios, testículos, riñones, vaso. O sea, todo el órgano sólido, corazón, importante, sólido, esos son infartos de tipo arterial o blanco. Ahora, pero por ejemplo, cuando hablemos, aquí hemos hablado de necrosis de coagulación, pero ustedes me preguntarán, y mire, y si hay un infarto en el cerebro, ¿cómo es? La connotación o la gramática o la manera de cómo esa nomenclatura es diferente. Ahí es diferente. Ahí, si hay una necrosis o un infarto cerebral, eso corresponde a lo que sería una necrosis de licuefacción. El cerebro es un tejido, un componente extremadamente que ante la ausencia de oxígeno se licúa, se vuelve un tejido muy reblandeciente. Entonces, lo que ahí en el cerebro se va a describir es nada más, podemos ponerle infartos hemorrágicos. Las descripciones de las lesiones del cerebro en cuanto a infartos son bien descriptivas. Podemos ver y decir, mire, este es un infarto hemorrágico debido a ruptura. O sea, cuando se da la nomenclatura de las hemorragias cerebrales o infartos del cerebro, se hacen de una manera muy descriptiva, muy diferente. Siguiente imagen. Y de ahí, pues, al final, un infarto nos puede provocar una serie de situaciones. En el caso, por ejemplo, un shock es un estado de hipoperfusión. O sea, hipo significa baja, mínima. Perfusión generalizada causada por la disminución del gasto cardíaco. ¿En qué situaciones? O sea, hipotensión arterial, usted está perdiendo sangre. Eso le está llevando a un shock hipovolémico por hipotensión, por isquemia o por hipopsia. O sea, el shock es aquella circunstancia en donde hay hipovolemia, hay disminución del gasto cardíaco, hay disminución del líquido intravascular, y lo cual condiciona, bueno, hay diferentes shock hipovolémico, anafiláctico, neurogénico, etcétera. Pero al final lo que hay es que condiciona a que haya una hipoperfusión de líquidos intravasculares. Siguiente imagen. Los tipos de shock, pues tenemos varios. Tenemos el shock tipo séptico, cuando inicialmente hay una bacteremia, y de ahí se convierte bacteremia, puede ser un proceso local, pero cuando ya hay alteración de órganos, se llama séptico, se involucran bacterias gram positivas, gram negativas y hongos. El otro shock puede ser el hipovolémico, es por pérdida de líquido, en un sangramiento, o póngase aquellas personas que tengan diarreas severas, pueden entrar en estas condiciones.
o por ejemplo el shock neurogénico es cuando se desarrolle un dolor extremadamente, aquellas personas que tienen tumores malignos o cáncer y sufren de mucho dolor, puede provocar un shock neurogénico. Cuando por ejemplo tiene la ruptura o el corte de una fibra nerviosa en la médula espinal, también. Problemas cardiogénicos, un problema de un infarto, también existe un problema de shock. Y también por último el anafiláctico, cuando existe una hipersensibilidad a determinada circunstancia etiológica, puede haber una hipersensibilidad inmediata, cual provoque también una lesión irreversible. Si ha llegado a esta etapa es cuando realmente ya diríamos es algo que ya el paciente está en mal pronóstico. Siguiente imagen. Allí ustedes tendrán la imagen de lo que sería una apendicitis aguda. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Es un apéndice secal que lo que más manifiesta ahí es el edema. Edema e hiperemia. O sea, ustedes ven dilatación de los vasos de pequeño o mayor diámetro y ahí lo que están viendo es edema e hiperemia. Nada más. Siguiente imagen. Es una apendicitis aguda. Eso es una colecitis aguda. O sea, vemos que en la imagen de la izquierda la vesícula está extremadamente hemorrágica. Probablemente pasó por los primeros niveles de edema, congestión, hiperemia, pero llegó un momento que ya la apariencia ya es un cuadro más severo y la imagen que está a la derecha, pues vemos que todavía no ha llegado a una etapa de hemorragia. Solamente vemos hiperemia y mucho edema. Siguiente imagen. Doctor, tengo una pregunta, doctor. Dígame. La apendicitis aguda, usted mencionaba que había hiperemia. Sí. También no podría ser congestión porque ya es un proceso patológico. Es que mire, la fisiopatología cuando es algo agudo, hiperemia. Cuando es algo crónico, piensa en congestión. La mayor parte de procesos de apendicitis aguda es hiperemia. O sea, es un mecanismo innato que el ser humano desarrolla. O sea, la hiperemia es un mecanismo fisiopatológico que tiene que ver con procesos de tipo arterial, en beneficio de tratar, por ejemplo, aquí se ha cumplido el objetivo que, pues, lo que primero va a desarrollar el órgano es en calidad de defensa. Pero cuando ya hablamos de congestión, tiene que ver con aquellas estructuras, órganos, en donde ya el proceso de la patología es de larga evolución. Esa es la diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, aquí no podemos hablar de congestión, es hiperemia. Todo proceso agudo, hiperemia. Por ejemplo, cuando usted se va a la quinta planta y llega todo chapudo, todo rojo, al poco tiempo usted se repone, es una hiperemia. En cambio, si por ejemplo usted tuviera una tetralogía de un problema cardíaco malformativo, usted se muere ahí arriba, no ha llegado ni a la segunda planta, o sea, ya tiene un problema evidentemente crónico. O sea, ustedes piensen en algo de tipo crónico, para que tengan un poquito de diferencia. O sea, para poder darle un nombre a algo. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Miren, eso lo que ustedes tienen allí es un edema cerebral. Miren, normalmente el cerebro anda pesando 1.400 gramos. En base a ese volumen de peso, usted puede saber si sobrepasa ese volumen de peso, ya usted habla de un edema. Aparte de que usted ve que hay enrojecimiento, ve que los espacios están muy reducidos, no hay un poquito de espacio, eso es un edema cerebral. Ahora, de ahí viene, si usted deja pasar el edema, vienen todos los pasos que hemos venido hablando, que al final lo que va a provocar es un infarto. Nada más. Siguiente imagen. Pues miren, aquí lo que tienen, pues, eso es una hemorragia cerebral a nivel del ventrículo derecho, una lesión hemorrágica mal delimitada, difusa. Una de las causas más frecuentes acá de las hemorragias cerebrales es aquellas
pacientes con hipertensión arterial no tratable, que de repente, bruscamente, una presión más de lo normal puede llegar a suscitar este tipo, o póngale un aneurisma, una estructura malformativa en el polígono de Wills. No sé si ustedes se recuerdan, el polígono de Wills, en la base, en la silla turca, la base del cerebro, puede haber una lesión arterial malformativa congénita que también puede provocar este tipo de lesiones. O sea, aquí lo que tiene es una hemorragia cerebral debida a la presión súbita que ha roto, o puede ser también un accidente, que también lo podría ser. Al final, lo que ha provocado es una hemorragia cerebral, que después, esto también lo podríamos ya tratar como un infarto hemorrágico. Siguiente imagen, por favor. Esa era la última imagen, doctor. Va, fabuloso. Entonces, yo he querido llevar de la mano de la secuencia de los mecanismos desde el principio al final. El primero es edema y el final es el shock. O sea, ya ustedes sabrán la secuencia de cada una de las instancias para el final. Todo comienza con un edema, sigue con hiperemia, congestión, hemorragia, trombosis, embolismo, tríada de Virchow, tipos de infarto, tipos de órganos, laxos, tubulares, etcétera. O sea, cuando hablemos de infartos, tenemos que saber si es blanco o arterial, si es venoso o es rojo, que es la manera como se clasifica. O sea, esa es la secuencia. Y acuérdense que eso puede ser un edema, de principio es un edema inflamatorio o no inflamatorio. Al final va a condicionar los factores para que lleguen hasta provocar la muerte celular a través de un infarto. No sé si tendrán alguna duda, alguna inquietud, o si